Mexicanos, llegó la hora de la venganza. Llegó la hora de vengarnos y hacer justicia de todos aquellos que han hecho de nuestro país un chiquero durante décadas, y especialmente durante los últimos 6 años. Llegó la hora de vengarnos de aquellos que han secuestrado las instituciones públicas y las han puesto al servicio de ciertos grupos de poder en México. Llegó la hora de vengarnos de aquellos que han entregado las riquezas nacionales a manos de empresas extranjeras, de quienes han trabajado desde adentro para modificar la Constitución, permitiendo así el despojo de lo que nos pertenece a todos. Llegó la hora de vengarnos de quienes nos han hecho vender el petróleo de México y nos han obligado a comprar gasolina cara. Llegó la hora de vengarnos de aquellos que aprobaron los gasolinazos, sí, de esos gasolinazos que han hecho tanto daño a la economía nacional. Llegó la hora de vengarnos de quienes cada día trabajan desde las cámaras por imponer más impuestos a las familias mexicanas. Llegó la hora de vengarnos de quienes han sustraído de las arcas nacionales el dinero entregado en forma de impuestos por todos los mexicanos y lo han utilizado para su propio beneficio, mientras que sectores importantísimos como salud, educación y seguridad operan con presupuestos precarios. Llegó la hora de vengarnos de aquellos que, cometiendo traición contra la patria, han traicionado el cargo público que les fue conferido. Llegó la hora de vengarnos de aquellos que viven como reyes, gozando del patrimonio de todos, mientras el resto de mexicanos vive en condiciones insoportables. Llegó la hora de vengarnos de aquellos que, pasando por encima de la voluntad y del pueblo, se han impuesto tal dictadores, enarbolando la falsamente llamada democracia. Llegó la hora de vengarnos de aquellos que hipócritamente hablan de democracia, de un Estado de Derecho y de una cultura de la legalidad, cuando son ellos quienes se han valido de la manipulación de las masas, de la utilización de todas y cada una de las prácticas deshonestas y vergonzosas habidas y por haber. Llegó la hora de vengarnos de aquellos que con traje y corbata se han valido de la extrema necesidad de muchos para comprar sus votos, para mantener su régimen en el poder al precio que sea, sin importar por encima de quién o a costa de cuántas vidas tengan que pasar. Llegó la hora de vengarnos de quienes, ocupando un cargo público, han hecho alianza con el crimen organizado, recibiendo sobornos, haciéndose de la vista gorda, permitiendo asesinatos, secuestros y extorsiones, dejando así una estela de más de 100,000 muertos durante el sexenio del PRI. Ya es hora de vengarnos de ese frente amplio, tan amplio como la corrupción y la repulsión que representan, el asco que nos causan a todos los mexicanos. En estos 6 años los mexicanos pudimos confirmar plenamente lo que ya se sabía. El peligro para México no era López Obrador, como decían. El peligro para México son ustedes, PRI, PAN y PRD. Son ustedes los causantes de la crisis, los responsables del despojo nacional, los que han pactado con el crimen organizado, los que se han visto envueltos en los mayores escándalos de corrupción. Mexicanos, llegó la hora de la venganza. Si te indigna lo que está pasando en el país, ningún voto al PRI, PAN o PRD en las próximas elecciones. No más, hasta aquí llegarán.